Listo, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de hepatitis B. Vamos a hacer pues como un recorrido por toda la parte de la clínica, la parte de la fisiología y demás. Y vamos a terminar hablando como la parte de tratamiento. Entonces, empezando a hablar de la hepatitis B, sabemos que esta afecta a 296 millones de personas en el mundo, que es responsable de 820.000 muertes relacionadas con este virus. En Estados Unidos sabemos que la prevalencia de la infección crónica por el virus de la hepatitis B se estima entre 0.3 a 0.9%, que la vacunación universal, especialmente la dosis al nacer, es la estrategia más efectiva para prevenir la infección por este virus. Y acá en este cuadro podemos observar cómo se encuentra distribuida toda la parte de la tasa de infección por el virus de la hepatitis B crónica. En la prevalencia podemos encontrar que existen zonas con una baja prevalencia que responden a menos del 2%, que están en color amarillo, del 2 al 8% en un color azul un poquito más claro y en el azul celeste una prevalencia que es alta, es decir, mayor al 8%. Digamos que en nuestro medio la prevalencia pues a nivel mundial es una prevalencia que va a ser baja, es una que va a corresponder a menos del 2% y puede llegar a variar dependiendo pues del sitio en el que nos encontremos en la parte específica pues del país. Entonces, hablando específicamente de la epidemiología de Colombia, dado que esta ya va a cambiar por diversos departamentos, encontramos de que aunque a nivel mundial es una prevalencia menor al 2%, vemos que a lo largo de la historia esta prevalencia ha ido disminuyendo. Ahí en la gráfica que aparece a su derecha, vemos que en las personas para todas las edades la prevalencia era en el 90 de 3.9 y vemos que a finales del 2019 ya esta disminuyó a el 2.5 y que aproximadamente en Colombia tenemos que 257 millones de infecciones por el virus de la hepatitis B, es a nivel mundial. Sin embargo, acá sabemos de que esta es responsable de 820.000 muertes y de que en nuestro medio, en Colombia, países, departamentos, perdón, como Guaviare o Santander, la prevalencia es mucho más elevada que en los demás departamentos. Según Polaris para el año 2022, que fueron pues como las últimas cifras que encontré, se reportaron 2.622 casos de hepatitis B y esto daba cuenta de un incremento frente al año pasado que aumentaba el 31.1%. Y sabíamos que en esta fecha, en el año 2022, teníamos cerca de 308.000 personas con hepatitis B infectadas en Colombia y que para alcanzar como el umbral de eliminación que se proponía, necesitábamos llegar a diagnosticar hasta el 12% de los casos y actualmente solamente tratamos de esos el 3%. Entonces, como pueden ver en la gráfica de al lado, donde dice que los 308.000 pacientes que se encuentran infectados por el virus de la hepatitis B en Colombia, solamente el diagnóstico se alcanza alrededor del 12%. Las muertes anuales responden a 1.383, que es bastante importante. Y si lo fuéramos a calcular por día, daríamos cuenta de 4 muertes por día. Al nacer, sabemos que se aplica la inmunización de una vacuna de 85% de los casos. La inmunoglobulina la usamos en el 9% y en tratamiento en las mujeres embarazadas da cuenta hasta el menos del 1%, por lo cual tenemos que estar pues, prestando mucha más atención en estos aspectos para poder mejorar tanto el tratamiento que le brindamos a los pacientes como la detección de este. La hepatitis B crónica es importante porque cuando se pasa de una infección que sea aguda a una infección crónica, la probabilidad de pasar a un carcinoma hepatocelular va a ser del 0.1 al 3% por solamente tener la infección crónica por el virus de la hepatitis B, que recordemos que es cuando el antígeno de superficie persiste por más de 6 meses.
Entonces, desde ahí ya vamos a tener riesgo de carcinoma hepatocelular, que es una de las cosas que pretendemos como eliminar con el tratamiento. Los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B, entre el 8 al 38% van a avanzar a cirrosis. Cuando ya se tiene cirrosis, aumenta mucho más la posibilidad de desarrollar carcinoma hepatocelular del 10 al 17%, y en la falla hepática va a dar cuenta del 15%. Los pacientes con falla hepática van a avanzar hasta el 85% a muerte si no reciben pues un trasplante hepático a tiempo, que es una de las estrategias que tenemos cuando el paciente ya llega en esa falla hepática. El carcinoma hepatocelular, como les había mencionado, se puede desarrollar en cualquier momento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B. Sin embargo, va a tener una mayor preocupación y mayor prevalencia, y hacia ahí va a estar enfocado como nuestros métodos de tamizaje con ecografía y alfa-fetoproteína cuando el paciente desarrolle cirrosis. Hablando del virus de la hepatitis B, entonces tenemos que hace parte de la familia Naviridae, que es un virus hepatotropo que mide hasta 49 milímetros, la envoltura que contiene es lipídica, tiene una nucleocápside icosaédrica, un virus del DNA parcial de doble cadena, tiene una conformación de este genoma que es una conformación circular, en cadena base se va a concentrar el DNA, va a dar cuenta de 10 genotipos que están enumerados desde la A hasta la J, y que el huésped natural es el humano. Entonces, como pueden observar, la transmisión del virus de la hepatitis B va a ser, como muestra en esta gráfica, transmisión vertical por vía materna de madres a hijos, o también por transmisión horizontal, a usuarios de drogas intravenosas, compañeros sexuales, el personal de la salud, pacientes de hemodiálisis, son personas que están bastante expuestas a este tipo de virus, los receptores de trasplante de órganos también, pacientes que tengan contacto domiciliario. Incluso está escrito, pues, por ejemplo, compartir cuchillas o máquinas de afeitar, o compartir cepillos de dientes al encontrarse laceraciones, receptores de transfusiones sanguíneas, o por pinchado con agujas o lesiones por instrumentos cortopunzantes. En esta gráfica, que fue tomada de una revisión publicada en Lancet en el 2023, encontramos el ciclo de vida de el virus de la hepatitis B, que el virus de la hepatitis B va a entrar a través de la membrana basal por el receptor NTCP. Ahí, cuando ya logra internalizar hasta la célula del hepatocito, va a llegar hasta el núcleo, y allí en el núcleo este virus va a poder realizar diversas cosas, como una transcripción de diferentes proteínas. Principalmente, entonces, tenemos que aquí se va a generar un RNA mensajero, y este RNA mensajero va a ser responsable de que se puedan transcribir diversas proteínas que van a ser necesarias para poder realizar la conformación de este virus. Y eso va a ser muy, muy importante, porque el virus de la hepatitis B se va a quedar integrado en el DNA. Como se queda integrado en el DNA, pues no vamos a tener una cura propia del virus con el tratamiento que se tiene hasta el momento, porque vamos a incidir en partes mucho más avanzadas del ciclo de vida del virus de la hepatitis B, que es cuando él está empezando a formar la parte de los viriones, como les mostraré pues más adelante. Entonces, acá es muy, muy valioso tener eso en cuenta, de que va a permanecer, aunque lo que logramos con el tratamiento del virus de la hepatitis B es una cura que es llamada funcional, no es una cura que va a ser, por decirlo así, estable en el tiempo, porque va a quedar todo su material genético, como se observa en la gráfica, integrado en el ADN. Acá tenemos unos marcadores serológicos de importancia, que son los que hacemos para el tamizaje, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Este es importante, como pueden observar, se encuentra en la superficie del virus, y es un marcador característico de infección. Es la principal herramienta que tenemos para tamizar a los pacientes, y sabemos que es crónica cuando está presente por más de 6 meses. Tenemos los anticuerpos contra ese antígeno de superficie, ahí está simbolizado en amarillito. Esos anticuerpos contra antígeno de superficie es el marcador de recuperación e inmunidad frente a la infección por el virus de la hepatitis B.
y en una persona que recibió una inmunización exitosa solo se va a detectar este anticuerpo. Entonces, cuando lo notamos pues, en los exámenes que realizamos, el anticuerpo contra el antígeno de superficie es el marcador pues, de la inmunización. Los anticuerpos contra el core, que es el anticuerpo contra el antígeno central de la partícula viral del virus de hepatitis B, es un marcador de exposición previa, y la IgM anticore es un marcador de infección reciente que da cuenta hasta el 4 a los 6 meses. Los marcadores para personas con virus de la hepatitis B, pues ya tendríamos la carga viral de hepatitis B, que esa indica replicación activa y marcador de efectividad. Sin embargo, el más importante es el antígeno E, es uno de los más valiosos que tenemos al momento de enfrentarnos a los pacientes, porque es una proteína viral que cuando la encontramos va a dar cuenta de que estamos ante una replicación viral activa. Y los anticuerpos contra el antígeno E, estos anticuerpos van a ser importantes porque puede indicar que ya hay una baja replicación viral y va a ser inefectiva, y que en ese momento no está ocurriendo una replicación activa en nuestro caso. Acá quise traer esta imagen para mostrar nuevamente cómo llegaba el virus de la hepatitis B al hepatocito, y mostrar que en todos los pasos que realiza el virus de la hepatitis B, él llega y forma los viriones que nuevamente salen a circulación e infectan otros hepatocitos, pero por sí solo el virus de la hepatitis B no es citopático. El daño que ocurre a nivel hepático es por una respuesta inmunológica, es una respuesta sobre todo celular. En esta respuesta celular va a estar implicados los linfocitos T, y van a estar principalmente los linfocitos TCD8, que lo que van a hacer es ir destruyendo los hepatocitos y generando un daño citopático, que es al final de cuentas lo que nos va a generar, pues como todos los hallazgos característicos que encontramos en los pacientes cuando le realizamos los exámenes como ALT, AST y demás. Vemos que el riesgo de progresión del virus de la hepatitis B de la forma aguda es inversamente proporcional a que progrese, a que sea crónica en el momento en el que adquirimos el virus. Entonces está descrito que en pacientes que sean recién nacidos, el 90% va a llegar a desarrollar infección crónica. En niños hasta el 20 al 25% va a desarrollar la infección crónica, mientras que en adultos que sean inmunocompetentes, menos del 5% va a alcanzar a desarrollar la infección crónica. Entonces eso es importante porque sabemos que existen zonas endémicas en donde hay una transmisión vertical del virus, y en estos casos pues la posibilidad de que el paciente tenga una hepatitis B que sea crónica va a ser mucho mayor que cuando se adquiere en la adultez. Como pueden observar en la gráfica que se encuentra en la parte titulada, pues la gráfica A muestra la infección aguda por el virus de la hepatitis B, y vemos que los pacientes tienen un periodo que es asintomático, va a haber un periodo de incubación de 1 a 6 meses, y esos síntomas pueden pasar incluso inadvertidos a los pacientes, pueden cursar con síntomas inespecíficos como mialgias, pueden tener artralgias, pueden llegar a tener ictericia o dolor abdominal, puede llegar a cursar con fiebre. Sin embargo, en algunos pacientes esto pasa desapercibido y no se logra pues como el diagnóstico en el momento agudo. Ya después los síntomas aparecen sobre todo cuando ocurre una respuesta sostenida en el tiempo, que como pueden observar ahí en la gráfica, en la parte de abajo se muestran los años, y el paciente puede llegarse a detectar el virus por pruebas de tamizaje, porque va a tener manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis B, como por ejemplo, un paciente puede desarrollar enfermedad renal por glomerulopatías, puede realizar también anemia hemolítica por el virus de la hepatitis B, puede tener fenómenos de artritis asociada también al virus de la hepatitis B. Y esto es muy importante también porque hay algunos pacientes que cursan con imitadores de vasculitis, y en ese caso sospechar esta entidad va a ser la forma pues de lograr como su diagnóstico. Hay un periodo en el cual, como pueden observar, que es el antígeno de superficie, que se encuentra en rojo. El antígeno de superficie es una de las primeras cosas que empezamos a detectar, y en el antígeno de superficie, cuando ya empezamos a desarrollar anticuerpos antígeno de superficie, esos anticuerpos van a permanecer en el tiempo,
y los anticuerpos contra el antígeno de superficie van a ser una de las cosas que queramos lograr con el tratamiento, porque van a impedir pues, que siga ese antígeno de superficie positivo, indicando que hay como una replicación. Sin embargo, recuerden que la replicación principal la podemos observar mediante la carga viral y con el antígeno E. Posteriormente de que sale el antígeno de superficie, va a salir la IgM contra el anticore. Esta IgM contra el anticore, como pueden observar en la parte del tiempo, en la parte inferior, muestra que es más o menos, puede estar hasta alrededor desde el mes número 2 hasta el mes 12 y posteriormente ya se forma pues la IgG contra el core, porque recuerden que cuando tenemos una IgM contra el core, nos está hablando de una infección aguda más o menos de los últimos 4 a 6 meses. ¿Listo? Y en la parte de la gráfica B ya vamos a tener un paciente que se encuentra con infección crónica por el virus de la hepatitis B y ahí el paciente pues no pudo generar la parte de los anticuerpos contra el antígeno de superficie, entonces va a tener antígeno de superficie positivo que va a permanecer sobre el tiempo y también va a tener la IgM contra el core que va a durar el mismo tiempo que duró en el paciente agudo, pero importante es que va a tener la IgG contra el core positiva, pues dando cuenta de que estamos ante una hepatitis B crónica. Y el antígeno de la hepatitis, el antígeno E, perdón, contra el antígeno E va a dar cuenta de si ese virus sigue replicando en el tiempo, digamos, damos cuenta de una infección crónica y puede existir a lo largo del tiempo una seroconversión generando anticuerpos contra ese antígeno E. El curso de los pacientes infectados con el virus de la hepatitis B es dinámico y va a variar de un paciente a otro, porque los pacientes pueden tener coinfecciones con otro tipo de virus hepatotropos, pueden estar infectados con VIH, con virus de la hepatitis A, pueden cursar con hígado graso, hepatitis alcohólica, entonces la respuesta que se va a montar en cada paciente va a ser diversa. En esta gráfica lo que les quiero mostrar de la revisión de Nature es que hay unas fases del virus de la hepatitis B en donde encontramos que en la primera es una infección crónica con un antígeno E positivo. En este caso, cuando tenemos una infección crónica por el virus de la hepatitis B y el antígeno es positivo, vamos a tener un paciente con carga viral para el virus de la hepatitis B elevada. La ALT puede estar incluso normal y el paciente a nivel de la evaluación del antígeno de superficie va a ser positivo y en la evaluación de la ecografía hepática va a presentar mínima fibrosis y no va a tener tanto infiltrado inflamatorio. Entonces ahí solamente tendríamos una infección crónica con antígeno positivo. Cuando ya tenemos hepatitis crónica de antígeno positivo, se van a empezar a elevar las enzimas hepáticas, entonces vamos a tener ALT que va a variar en el tiempo, puede estar elevada haciendo play de hepatitis y puede estar también cercano a lo normal, pero nunca va a llegar hasta su nivel basal. Va a tener una carga viral que va a ser también variable, va a tener antígeno de superficie positivo y va a haber algún grado de fibrosis. Ya empezamos a tener cambios citopáticos en el hígado mediante la evaluación de la fibrosis por métodos no invasivos. Cuando tenemos una infección crónica, pero que sea antígeno negativo, es decir, ya se puede realizar la seroconversión, tenemos que la ALT puede estar baja o incluso en rango normal, el DNA o la carga viral va a estar baja, el antígeno en superficie va a estar débilmente positivo y va a haber una fibrosis que es variable y esos pacientes van a ser portadores crónicos de la infección por la hepatitis B y no van a tener ninguna manifestación sintomática pues para poder darse cuenta que están portando esa infección. Y en los pacientes que tengan hepatitis crónica con antígeno negativo, entonces van a tener elevación de ALT también, la carga viral puede ser variable, ya van a tener cambios de moderada fibrosis en los estudios de la ecografía hepática y cuando se alcance la cura funcional, que es lo que pretendemos con el tratamiento, los niveles de ALT van a encontrarse normal y la carga viral va a disminuir y lo ideal sería una regresión pues de la fibrosis sin encontrar cambios pues a nivel hepático. Entonces es importante reconocer como todas estas fases para saber a qué pacientes nos vamos enfrentando. Sabemos que la historia natural del virus de la hepatitis B tiene
una incidencia de hepatocarcinoma, 0,02% portadores inactivos, 0,3% con cirrosis, pero cuando el paciente tiene sin cirrosis, perdón, pero cuando el paciente tiene una cirrosis compensada, va a aumentar la incidencia de carcinoma hepatocelular hasta en el 2,2 y va a variar entre los genotipos que recuerden que estaban entre la A y la J. La A es la mayor probabilidad de seroconversión, entonces no va a disminuir la posibilidad de que genere un carcinoma hepatocelular, mientras que en el C hay una mayor probabilidad de progresión a esta entidad. El 95% de los adultos, como les mostré en la diapositiva al inicio, van a tener una resolución de la infección y el 25 al 50% de los niños van a desarrollar hepatitis B crónica. Esta gráfica es valiosa porque quiero que vean la evolución de un hígado normal, cómo va avanzando en las etapas. Va a estar en la fase asintomática y va a tener una hepatitis crónica hasta en el 85% de los casos, de ahí el 20% va a avanzar a cirrosis y del 7% por año va a avanzar a carcinoma hepatocelular. Y vemos que la mayoría de los pacientes van a tener una evolución, como les mencionaba, silenciosa. Y cuando un paciente está infectado crónicamente por el virus de la hepatitis B, va a tener mucho mayor riesgo de presentar el carcinoma hepatocelular, sobre todo cuando ya ha pasado entre 20 a 30 años. Sin embargo, recuerden que desde el primer momento en el que el paciente quiere la infección por el virus de la hepatitis B, va a tener la posibilidad de desarrollar carcinoma hepatocelular por las mutaciones que ocurren a través del ADN que genera el virus, pero va a ser mucho mayor y mucho más alto el riesgo cuando ya cursa con esa infección por 20 años. Y podemos encontrar al paciente simplemente en la fase asintomática, pero va a desarrollar cuando ya tenga hepatitis crónica o cambios por cirrosis, es que vamos a encontrarnos al paciente con la fase sintomática. Entonces vamos a encontrar estigmas de hepatopatía crónica, podemos encontrar un paciente con ascitis, encefalopatía, sangrado varicial, todas las complicaciones pues, de la cirrosis, que lo que queremos evitar es que el paciente precisamente encontrarlos en esos estadios tan avanzados, sino hacer un diagnóstico como mucho más temprano. Al momento de hablar del diagnóstico, es importante reconocer las mismas fases que les mostré al inicio. En estas fases, que la parte de la serología que usamos se va a comportar diferente. Sabemos que si un paciente se encuentra en la fase que es una infección crónica por el virus de la hepatitis B, que sea antígeno E positivo, va a tener el antígeno de superficie positivo, el antígeno E positivo, pero no va a tener anticuerpos contra el antígeno E. El paciente, la parte de la ALT puede ser incluso normal y por eso el paciente no va a desarrollar síntomas, mientras que ya un paciente que se encuentra en una hepatitis B crónica ya va a empezar a presentar la elevación de las transaminadas. Entonces es muy similar a ese cuadrito al que les mostré previamente, pero de este cuadro quiero que vean la última columna, que es una hepatitis B oculta. En la hepatitis B oculta vamos a tener un antígeno de superficie negativo, un paciente va a tener con el antígeno E que sea negativo y también puede llegar incluso a tener carga viral que sea muy baja o detectada a nivel límites y con el nivel de las transaminasas que se encuentran en rangos cercanos al nivel normal. Entonces, eso es muy, muy importante reconocerlo, además de saber pues, las otras fases que teníamos presentes y cómo se encontraban el comportamiento de las demás. Es importante detectarlo también porque algunos pacientes pueden cursar con esta hepatitis B, que algunos llaman en la literatura incluso seronegativa o hepatitis B oculta, porque si no alcanzamos a detectarla, el paciente lo vamos a someter a algún tratamiento como por ejemplo inmunosupresión y en caso tal de que el paciente reciba terapias como rituximab o reciba trasplantes, va a tener un riesgo de que se reactive esta hepatitis B. Entonces, valioso como reconocerlo y saber que la carga viral que uno espera habitualmente va a ser incluso baja o un límite de detección de 200 que puede dar, si uno no reconoce esa entidad, pues pasarla por alto. En los pacientes que vamos a llevar al tratamiento de la hepatitis B, una vez realicemos pues como todo este rol diagnóstico, les reitero que no vamos a tener una curación completa, sino que vamos a lograr la cura funcional, porque la parte del tratamiento que le estamos dando al paciente no va a incidir pues en el ADN que se está quedando integrado
al ADN de los hepatocitos, sino que vamos a actuar en una parte mucho más avanzada, que es con los medicamentos que se muestran ahí en rojo, que va a impedir que alcancemos pues la cura completa, pero sí logremos la cura funcional. Y las metas del tratamiento van a ser suprimir esta replicación viral, disminuir la necroinflamación y la fibrosis, porque sabemos que el paciente puede tener complicaciones como progresar a cirrosis, evitar una cirrosis descompensada, disminuir la posibilidad de que tenga hepatocarcinoma y mejorar la calidad de vida. Estas son las metas planteadas pues en la guía del 2017, que muestran que además de lo que les mencioné de la cirrosis y de desarrollo de carcinoma hepatocelular, otra meta debe ser importante es prevenir la transmisión madre a hijo y la prevención de las manifestaciones extrahepáticas asociadas al VIH, al virus de la hepatitis B, perdón, porque es una causa frecuente de lo que les mencionaba al inicio, de los imitadores de vasculitis, de las glomerulopatías, entre otras. Entonces va a ser muy valioso pues como evitar todo este tipo, porque al final de cuentas, si lo logramos hacer, vamos a mejorar la supervivencia y la calidad de vida, previniendo la progresión de la enfermedad. Quise traer este estudio que lo que les quiero mostrar acá es que los pacientes que ya reciben un tratamiento para el virus de la hepatitis B con análogos de nucleósidos tienen un menor riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular que los que no tratamos. Entonces, vemos que en la primera gráfica, en la columnita de rojo están los pacientes tratados con análogos de nucleósidos, en la azul los pacientes no tratados, y vemos que en todas estas cohortes que se presentan acá, que son en total 5, encontramos que hubo una reducción de la incidencia de carcinoma hepatocelular cuando esos pacientes recibían tratamiento. Y, y eso es muy, muy valioso, porque a pesar de que el paciente se encuentre, por ejemplo, ya con cirrosis y que tenga el riesgo, va a ser mucho menor que si no lo tratamos. Y podemos observar que llega a ocurrir incluso una reducción del riesgo entre el 40 al 60% de los pacientes que tratamos con los análogos de nucleósidos. Siempre que nos vamos a acercar al paciente con hepatitis, debemos de partir de un perfil hepático, ALT principalmente, pero un perfil hepático completo y una carga viral. Debemos de evaluar también el grado de fibrosis con métodos que no sean invasivos, por ejemplo, el fibroscan o la elastografía. Hacer una historia clínica completa sobre las coinfecciones del paciente, las comorbilidades que tenga, si se encuentra inmunosuprimido, si tiene manifestaciones extrahepáticas asociadas, si hay una historia familiar de cirrosis o de cáncer hepático. Y en las recomendaciones generales, antes de hablar pues como un poquito del tratamiento, tenemos que el estilo de vida va a ser fundamental para impedir injurias hepáticas como mediante el alcohol, la actividad física. El paciente debemos de determinar también cuál es la función renal de base y si tiene osteoporosis o cuál es el riesgo por algo que vamos a tocar del tratamiento, y obviamente las medidas preventivas que sería la vacunación en los familiares o los contactos cercanos, realizar pues el tamizaje a la pareja sexual y demás. Entonces, teniendo en cuenta pues como esta parte de la historia natural de la hepatitis B crónica para hablar del tratamiento, hablemos entonces de esta primera fase, que normalmente un paciente con una infección crónica del virus de la hepatitis B es un paciente joven. Recuerde que principalmente daban en recién nacidos o en la infancia, que tenían el antígeno B positivo, la carga viral estaba volada, el ALT se podía encontrar normal y la fibrosis era mínima o ausente. En la 2 son pacientes que se infectan en la adultez, ya tienen una hepatitis B crónica. Esos pacientes tienen un antígeno B positivo, de la carga viral elevada, LT elevada, va a tener necroinflamación. En el 3 tenemos un paciente que tiene una carga viral que es menor a 2000. Menor a 2000, este es un paciente con una infección crónica, es un portador, pero es inactivo, entonces la necroinflamación va a estar leve. Y en la fase 4 tenemos un paciente con un antígeno E negativo, ADN mayor a 2000 de carga, y el paciente de la fase 5, que es la cura funcional, que es el control inmune del virus. Entonces, de acá se les quiere hacer ese repaso porque es importante que tengamos en cuenta que en estos dos pacientes, que es el paciente que tenga una hepatitis B crónica, un paciente que tenga ya sea antígeno de positivo o antígeno de negativo, esos pacientes, estos van a ser necesario que reciban tratamiento para poder evitar pues como las complicaciones asociadas que ya hemos mencionado. Los demás pacientes podrían incluso tener un seguimiento juicioso y un seguimiento colegiado mediante las especialidades continuas que ya vamos a evaluar. Y hay algo muy importante, y es que los pacientes que tienen cirrosis, es decir, que esos pacientes
como pueden observar en esta gráfica previa, tienen los cambios o la enfermedad hepática observada. En la fase 2 ya se encuentra moderado, en la 4 también. El portador inactivo no tiene y el de la infección crónica tampoco la va a tener. Entonces, cuando ya hay cirrosis o cuando hay cambios en el hígado, todas las guías a lo largo de los años han concluido de que esos pacientes van a requerir tratamiento. Entonces vemos que desde el 2015 hasta el 2024, la guía de la OMS, vemos que hay indicaciones de cirrosis descompensada, incluso en China la recomendación es cirrosis para recibir tratamiento, y en la OMS cuando hay fibrosis significativa o cirrosis por criterios clínicos o métodos no invasivos, debe recibir el paciente tratamiento, que es uno de los primeros mensajes. Paciente con cirrosis ya debe recibir pues tratamiento para el virus de la hepatitis B. Y vemos que la fibrosis significativa o la cirrosis, la OMS en las guías 2024 recomiendan incluso que la medición sea por métodos no invasivos. La histografía debería ser lo ideal en sitios donde se cuente con ella. Cuando hay fibrosis significativa que se mide a través de un estadio F2 hacia arriba, es decir, de 7 kilopascales hacia arriba, va a dar cuenta de que estamos con una fibrosis significativa, o cirrosis ya cuando tengamos de 12.5 kilopascales hacia arriba. Esta es una forma no invasiva que es relativamente fácil de hacer para poder identificar si el paciente está frente a estos escenarios y poder saber si le brindamos el tratamiento sin realizar otro tipo de estudios como un poco más invasivos, como por ejemplo una biopsia hepática. La otra es que en sitios donde sean de escasos recursos y que no se cuente, se podría usar el índice de APRI, que el índice de APRI es la relación entre la AST y las plaquetas, y ahí tenemos que la relación va a ser mayor a 0.5, ya vamos a estar dando cuenta de fibrosis significativa, o mayor a 1 va a dar cuenta de cirrosis. Y algo muy importante es que el paciente puede incluso recibir tratamiento con el APRI, que es un índice que podemos realizar con los paraclínicos iniciales. La carga viral han habido diversos umbrales para iniciar tratamiento que ha variado entre guías. Incluso, por ejemplo, en las guías EASL 2017 tenemos que la carga viral mayor a 2000, lo tratamos si hay algunas consideraciones en la parte del perfil hepático, o mayor a 20.000 si la ALT está por encima de 2, pero vemos que a lo largo del paso de los años ya empezaban a incorporar la recomendación de tratar en el 2018 las guías americanas una carga viral mayor a 2.000 cuando teníamos el antígeno de negativo, y en la OMS se simplifican las cosas dando cuenta de que el tratamiento se debe iniciar desde la carga viral mayor a 2.000. Entonces, esto es muy valioso porque vemos de que hay diversas como opiniones al respecto, pero la tendencia siempre ha sido de que si el paciente tiene un antígeno positivo, es decir, tiene mucha replicación, la carga viral debe de ser mucho más alta, y si tiene un antígeno negativo, es decir, una replicación mucho más baja, la carga viral se considera en los umbrales desde un corte mucho más bajo, es decir, 2.000. Y la elevación de la AST también a lo largo de las guías ha sido recomendada de un umbral por encima de 30 nombres y de 19 mujeres, sobre todo en la OMS y en la China, y en la americana recomiendan un umbral por encima de más de 2 sobre el límite superior normal. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Hay una cosa muy importante, es que los pacientes al momento de realizar ese acercamiento inicial y hagamos la valoración de la coinfección por VIH o por el virus de la hepatitis C, sabemos que esos pacientes pueden progresar mucho más rápido a cirrosis y carcinoma hepatocelular, y de que van a tener una menor posibilidad pues de aclaramiento espontáneo, van a ser portadores sobre todo crónicos porque van a tener mayor replicación por la inmunosupresión que confiere el virus de la hepatitis, el virus del VIH, perdón, y en la hepatitis C los pacientes, en la mayoría de los casos, va a predominar sobre todo el virus de la hepatitis C, que si lo tratamos solamente a él y no tratamos el virus de la hepatitis B, este se puede reactivar, por decirlo así, cobrar fuerza y hacer un flare de hepatitis. Y estos dos virus hepatotropos coinfectados van a tener un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Entonces, las indicaciones de tratamiento, si las pudiéramos resumir a lo largo de pacientes con cirrosis con carga viral detectable, independientemente del estado del antígeno E y de ALT, paciente con cirrosis, con inmunoactividad, inflamación, o sea, hepatitis B crónica, y el paciente portador crónico, pues no.
pacientes que tengan historia familiar de carcinoma hepatocelular se podría considerar el tratamiento. Si tiene coinfección tanto por VIH como coinfección por el virus de la hepatitis C, va a recibir tratamiento. Si la paciente evidentemente está en embarazo y hay un riesgo de transmisión vertical con una carga viral superior a 200.000, va a recibir tratamiento. Si el paciente se va a someter a inmunosupresión de alto riesgo de reactivación o vaya a recibir un trasplante hepático, porque si recibe el trasplante hepático puede tener riesgo de que nuevamente se infecte pues este injerto, entonces debe recibir tratamiento. En el riesgo del carcinoma hepatocelular es importante tenerlo en cuenta porque la incidencia del carcinoma hepatocelular va a variar según la región donde se encuentre pues, este virus. Sobre todo sabemos que el genotipo A va a estar mucho más asociado a desarrollarlo. Entonces, siempre un paciente con cirrosis o que tenga infección por el virus de la hepatitis B, tenemos que hacer un seguimiento cada 6 meses con ecografía y alfa-fetoproteína para poder identificar este tipo de comorbilidad oncológica que aumentaría pues como mucho más el riesgo y la mortalidad en los pacientes. El riesgo de carcinoma hepatocelular, les quería mostrar este estudio porque en este estudio se ha evaluado cuál es el riesgo de desarrollarlo y si existe algún grado de nivel de la carga viral. Y vemos que hay una cifra importante de pacientes, 3.563, con antígeno de superficie positivo que estaban solamente con hepatitis B, y la incidencia de seguimiento de carcinoma hepatocelular fue de 11.4 años. Y en la gráfica de la tabla 4 se observa que a medida que los pacientes tenían una carga viral mucho más elevada, que esta carga viral subía de 300 a 9.900, era de 1.37, pero que cuando esta carga subía por más de 1.000.000, subía hasta 14.8. Vean que desde que estaban los diversos umbrales de carga viral elevada, siempre va a haber un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular por la replicación activa y continua que está teniendo el virus. Entonces es importante, y por eso ha habido tanta discusión de los umbrales de las cargas viral para realizar el tratamiento. Y sabemos desde que el paciente tenga la carga viral que sea por menos de 300, va a tener una incidencia acumulada de 1.13. En el embarazo tenemos que el tamizaje se realiza en el primer trimestre con el antígeno de superficie, que nuestro objetivo, acuérdense que en la guía les mostraba, era impedir esa transmisión vertical, que mujeres con carga viral mayor a 200.000 deben recibir tenofovir, pero este tenofovir debe recibirse desde la semana 24 a la 28, no se recomienda pues en el primer trimestre, y debe ser usado y dado hasta 3 meses en el posparto. Y a pesar de que la madre esté recibiendo este tratamiento, debe el recién nacido al momento del nacimiento recibir la vacunación y la inmunoglobulina para disminuir la posibilidad de esa transmisión. Entonces, el tratamiento en la madre no es una condición para no aplicar la inmunoglobulina. La lactancia sí está permitida. Se ha encontrado una secreción muy mínima pues, a través de la lactancia materna, entonces no hay como un problema en este sentido. Estas son unas gráficas que resumen el tratamiento de la hepatitis B, y como podemos observar, cuando el paciente ya tiene una hepatitis B crónica, y acá haciendo una salvedad, un paciente con una hepatitis aguda no debe recibir un tratamiento, dado que el paciente en ese momento se debe desconferir el manejo a que sea un manejo centrado en el soporte. Y ya si el paciente tiene una hepatitis B crónica que está definida por, como les mencioné, este paciente debemos de hacer los esfuerzos para buscar que no tenga cirrosis, para saber cuánto tiempo lleva con este virus de la hepatitis B. La cirrosis, en el momento que la encontremos, ya nos va a decir si el paciente tiene una evaluación de la carga viral, y si encontramos una carga viral detectable, ya vamos a tener un paciente que requiera tratamiento. Si es indetectable, debemos de considerar pues otro tipo de causas que se nos estén pasando. Si el paciente no tiene cirrosis, ya ahí nos iríamos a fijar en el antígeno E, y si el antígeno E es positivo sin cirrosis, vamos a mirar el perfil hepático, sobre todo el umbral de la ALT, si sube por encima de 2, y si el umbral de la carga viral es mayor a 20.000, deberá recibir tratamiento. Si la ALT, por el contrario, es menos de 2 y la carga viral menor a 20.000, se plantea realizar un seguimiento de entre 1 a 3 meses por 6 meses y repetir la carga viral, y ahí seguir vigilando el umbral de la ALT. En este umbral de la ALT, si tenemos una ALT que se encuentra menor hacia el límite superior normal,
y tenemos una carga viral de hepatitis B mayor a 20.000, pero la ALT se encuentra normal, y recuerden que el paciente no tiene cirrosis y tiene antígeno B positivo, debemos de evaluar y seguir, continuar el seguimiento del paciente, porque en ese caso no estaría pues como indicado el tratamiento. El paciente se puede evaluar la severidad de la enfermedad, estudiar para ver que no tenga otro tipo de complicaciones asociadas, y algunas guías mencionan que si el paciente tiene más de 30 años, puede darse el tratamiento, de lo contrario debería de recibir un monitoreo estrecho. Si el paciente tiene una ALT por encima del umbral y tiene una carga viral menor a 2.000, deberíamos de considerar otro tipo de enfermedades que nos estén causando este cuadro y hacer un seguimiento de todas maneras del paciente estrecho con la carga viral, con el antígeno E, y realizar un perfil hepático entre cada 3 a 6 meses, y eso es con el fin de ver si el paciente en algún momento empieza a subir carga viral, empieza a tener alguna de esas complicaciones de la cirrosis. Ahí ya tendría indicado pues la parte del tratamiento. Y si el antígeno es negativo y el paciente no tiene cirrosis, pero tiene una ALT por encima de 2 y un umbral para la carga viral por encima de 2.000, debería recibir tratamiento. Y el otro escenario es que si no se encuentra bajo estos dos términos, deberíamos de tener un seguimiento de entre 1 a 3 meses, y en ese caso, si la ALT empieza a subir y la carga viral sube por encima de 2.000, debería recibir tratamiento. De lo contrario, el paciente debe tener un monitoreo continuo. Y esto, cuando uno se pone a ver estos tres algoritmos, pues son complejos y tienen muchas vías, y por eso la simplificación de las indicaciones del tratamiento las da la OMS en 2024, y la simplificación que ellos hacen es bastante, es mucho más sencilla. Entonces dicen que debemos de tratar a todos los pacientes adultos y adolescentes con edad mayor a 12 años, incluyendo embarazadas que tengan. Entonces, si yo tengo cirrosis, y esa cirrosis lo puedo mirar por que el paciente tenga un estudio como la elastografía que les mencionaba al inicio, o si tengo un estudio no invasivo como el APRI, que era la relación que les mencionaba. En ese caso, si el paciente lo cumple, debería darle tratamiento. En caso tal de que no, miraría al punto 2, que en el punto 2, si tengo una carga viral por encima de 2.000 y una ALT por encima del umbral del límite superior, debe recibir tratamiento. Y hay una cosa importante también, y es que hay presencia de otras condiciones que fueron las que les mostré al inicio, y es que si el paciente tiene historia familiar de carcinoma hepatocelular, se debe considerar el tratamiento. Si tiene coinfección por el virus de la hepatitis C o VIH o Delta, debe recibir también tratamiento. Si va a estar inmunosuprimido, si tiene otro tipo de comorbilidades que aumenten más la posibilidad de que el paciente tenga una disfunción hepática, como por ejemplo la diabetes, que lleva a un síndrome metabólico y lleve a un hígado graso más, debería de recibir tratamiento. Si tiene manifestaciones extrahepáticas, como lo que les mencionaba, las imitadores de vasculitis, bendiciones, o si tiene glomerulonefritis, debería de recibir también tratamiento. Y si el paciente no es posible de que pueda acceder a una carga viral y solamente contamos con una elevación de la ALT, si esta elevación de la ALT es persistente en 2 mediciones separadas por 3 a 6 meses, también debería de recibir tratamiento según el planteamiento de la guía de la OMS. Entonces, esto es muy, muy valioso porque se simplifica mucho la parte del umbral de la carga viral, del umbral de la ALT, y si uno selecciona bien a los pacientes y hace una evaluación juiciosa de esas, si está coinfectado, comorbilidades, si tiene otro tipo de asociaciones, puede saber a qué pacientes tratar y a cuáles no. Recuerden que en esos pacientes debemos de partir también, para el momento de acceder al tratamiento, conocer si el paciente tiene una función renal conservada, como por ejemplo si tiene una enfermedad renal, o si el paciente tiene algún otro tipo de injuria también manifestado por el virus de la hepatitis B, para saber qué tratamiento le vamos a dar. Y lo mismo, conocer cómo se encuentra el paciente en relación a su estado mineral óseo. Entonces, saber si el paciente se encuentra con osteoporosis va a ser bastante valioso, porque eso nos va a permitir seleccionar ciertas terapias de otras. Entonces, por eso es importante que esos pacientes hagamos una evaluación que sea mucho más completa, una evaluación que sea mucho más sistémica, porque la hepatitis B, aunque es un virus hepatotropo, pues también puede tener injerencia en otro tipo de órganos, y va a tener implicaciones importantes en la parte de la selección del tratamiento.
Entonces, ¿qué tratamiento tenemos disponible para este tipo de pacientes? Tenemos los clásicos, que sería el interferón alfa o los análogos de nucleótidos. Hay unos fármacos en desarrollo que este artículo fue publicado en el New England en el 2023, en donde se muestra en rojo otras partes donde podemos llegar a incidir en el virus de la hepatitis B. Y es, por ejemplo, en la entrada del virus, en la del receptor NTCP, que hay un inhibidor de entrada que se encuentra en ese momento en el estudio y podría ser una posibilidad de incluso un tratamiento con fines curativos, porque impide que este virus pueda llegar hasta la parte del ADN y dejar pues la integración del ADN en del hepatocito. Entonces hay diversos puntos en donde vemos que se está realizando una investigación pues mucho más profunda. Sin embargo, en este momento tenemos solamente el tratamiento con el interferón alfa, los análogos de nucleósidos, que como pueden observar ahí, los análogos de nucleósidos va a tener un mecanismo de acción que es mucho más alejado de cuando ya el virus sale del núcleo. Entonces no va a llevar a una cura completa, sino a una cura mucho más funcional. En esta gráfica les quiero mostrar cómo es la evolución de los marcadores que tienen los pacientes en relación al tratamiento. Por ejemplo, de la normalización de la AST, de la ALT, perdón, tenemos que el interferón hasta los 3 años la alcanza a normalizar hasta el 57%, pero pacientes con entecavir o con tenofovir isoproxil fumarato alcanza hasta el 78%. El antígeno E, la seroconversión, o sea, para crear anticuerpos contra este antígeno E, se va a tener una seroconversión que va a ser muy similar en todos los tratamientos, ya sea con análogos de nucleótidos o con interferón. La carga viral indetectable, que recuerde que es un factor importante para el desarrollo de carcinoma hepatocelular en los pacientes con entecavir, va a alcanzar hasta el 97% de que sea indetectable, con tenofovir del 98%, ya sea isoproxil o la fenamida tiene buenas tasas, y el aclaramiento del antígeno de superficie, que sí va a ser como muy similar en todos la parte del tratamiento. Entonces, esto es muy importante, tanto en el antígeno E positivo como en el antígeno E negativo, porque tenemos que la carga viral en el antígeno E negativo, que es un virus que se encuentra no tan replicativo, vemos que las tasas de carga viral indetectable alcanzan a ser incluso hasta el 100% en pacientes con tenofovir disoproxil fumarato a los 10 años de tratamiento, distinto a lo que ocurre pues con el interferón. Acá hay una diferencia que este cuadrito lo saqué de las guías que mostraban la diferencia entre el interferón alfa aislado y los análogos de nucleósidos, y es donde tenemos la ruta de la administración, que una va a ser subcutánea versus oral. La duración del tratamiento va a ser finita con el interferón. Eso va a ser también guiado pues, por la evolución clínica del paciente, porque los pacientes con análogos de nucleósido incluso pueden llegar a detenerse el tratamiento en algunos casos pues como muy considerados. Entonces vemos de que en realidad el tratamiento con el interferón se va a cumplir pues, como a las 48 semanas. Sin embargo, la tolerancia hacia el interferón que se tiene va a ser muy baja porque genera muchos efectos adversos. Hay diversos efectos descritos, desde síntomas tan vagos como por ejemplo náuseas, emesis, hasta síntomas que son bastante molestos para el paciente, como dolor muscular, mialgias, artralgias, alteraciones en diversos sistemas. Entonces van a hacer que la tolerabilidad para el interferón sea muy difícil de completar el tratamiento en estos pacientes, y muchas veces terminan es como alejándose del tratamiento. El nivel de supresión viral general es muy alto, como les mostré en la gráfica anterior, va a ser muy alto con los análogos de nucleósidos, y ahí da cuenta pues parte del mecanismo de acción que tienen los análogos de nucleósidos en relación a los medicamentos como el interferón, que el mecanismo de acción es es múltiple, con unión de receptores de interferón, unión a vías de señalización, impedir la transcripción de genes, va a tener un efecto antiviral, pero asimismo va a actuar en diversas células porque no tiene un mecanismo de acción tan establecido como los análogos de nucleósido. El riesgo de que el paciente pare el tratamiento temprano, como les mencioné, va a ser muy alto, y la resistencia pues va a ser muy mínima con el entecavir, el tenofovir disoproxil o alafenamida.
Acá quise traer esta gráfica para mostrar la parte de las consideraciones renales y la parte de las consideraciones óseas al momento de elegir el tratamiento. Y es que las consideraciones renales vemos que el Entecavir, la dosis se debe ajustar cuando es por debajo de 50 milímetros por minuto la tasa de filtración. Puede ser usado en pacientes que se encuentran en diálisis. El tenofovir disoproxil, la dosis se debe de ajustar cuando baja por debajo de 50, y en los pacientes que tengan tenofovir alafenamida puede ser usado cuando hay por debajo de 50 sin ajuste de dosis y hay una menor posibilidad de progresar a enfermedad renal crónica comparado con el tenofovir disoproxil, que se han habido reportes de eventos renales de progresión a enfermedad renal crónica. Las consideraciones óseas, sabemos de que menos toxicidad en un paciente, por ejemplo, con osteoporosis va a ser con el tenofovir alafenamida. Entonces esto va a ser muy importante porque va a haber mucha más toxicidad con el tenofovir disoproxil. Entonces al momento de seleccionar debemos de considerar siempre estas dos comorbilidades, entre otras, para poder ajustar pues la parte del tratamiento. Y acá hay un resumen de a qué pacientes deberíamos de tratar para el virus de la hepatitis B y cuál es la estrategia de tratamiento que deberíamos de usar. Entonces quiero resaltar la gráfica de la derecha. Vemos que si un paciente tiene coinfección por VIH y virus de la hepatitis B, debería tener tenofovir más entricitabina y entecavir. Esto también es importante resaltar el tratamiento que van a tener las pacientes en embarazo, que debe ser con tenofovir disoproxil, que es la opción preferida y se inicia, como les mencioné previamente, entre la semana 28 a 30 y se debe continuar pues una vez tenga el parto, extender pues la parte de la terapia. Y ya los pacientes que tengan otro tipo de entidades, como por ejemplo cirrosis asociada, el paciente debe recibir tenofovir o entecavir, pero si el paciente se encuentra con una hepatitis fulminante y digamos que la única opción que tenemos es el trasplante hepático para poder salvar a este paciente, debería recibir tratamientos con entecavir. Los tipos de respuesta que tenemos al tratamiento es que en los pacientes con análogos de nucleósidos va a haber una respuesta virológica si tenemos una carga viral indetectable. Definimos que no hay una respuesta virológica cuando hay una disminución menor a un logaritmo luego de 3 meses de tratamiento antiviral, y una disminución mayor a un logaritmo va a dar cuenta de una respuesta virológica parcial. En pacientes que son tratados con interferón, la respuesta virológica se va a alcanzar cuando tengamos una carga viral menor a 2000 y una respuesta virológica sostenida va a dar cuenta de una carga viral menor a 2000 en los últimos 12 meses después de finalizar el tratamiento. Y también la respuesta serológica, que va a ser al final de cuentas la cura funcional, es cuando perdamos el antígeno de superficie y se desarrollen anticuerpos contra el antígeno de superficie. A modo de conclusiones, podemos decir que la hepatitis B continúa siendo un problema importante de salud pública, con una elevada carga a los sistemas de salud por las complicaciones que tienen de cirrosis y carcinoma hepatocelular, que el tratamiento antiviral oportuno va a reducir la progresión de la enfermedad hepática y disminuye el riesgo de descompensación de cirrosis y carcinoma, por ende va a generar una mejora en la supervivencia, y que es importante una adecuada estadificación clínica y virológica para poder identificar a los pacientes que se van a beneficiar de este tratamiento y poder realizar un abordaje mucho más adecuado de eso. Muchas gracias.